¿Y por qué será que ella dice que, usted dice que a usted, a usted lo enteraban del pago de los intereses y de las más situaciones del negocio? ¿Por qué la señora Luceli dice que en el momento alguno le manifestaron eso? ¿Por qué lo dice? No, no sé por qué está diciendo eso. Díganos, doña Luceli, a pesar de que en el documento que contiene la promesa de venta no se dijo a quién se iba a pagar el primer contado y no se dijo a quién se iba a pagar el segundo contado, extracontractualmente hablaron eso con la promitente compradora. Yo con Harold y con Angélica nunca tuve relación para hacer la negociación. Yo los vi cuando fueron a mi casa, cuando la miraron, les gustó y decidieron que sí. El que se encargó absolutamente de todo, de todo, de todo fue Hernán, de todo. Siempre hablábamos por teléfono o hablábamos en la empresa porque trabajábamos juntos en la empresa. Cuando decidimos para quién la plata fue porque él me dijo que iba a comprar el apartamento. Entonces yo le dije, bueno, entonces yo sigo recibiendo los intereses, pero eso siempre, no sé si él se lo manifestó a Harold, porque yo tengo entendido que fue Harold y Hernán siempre los que hicieron toda la negociación. Entonces me imagino que sí, puesto que Harold le hizo los cheques a él, porque yo los cheques los vine a él fue cuando Sandra, la abogada que le renunció, me entregó las pruebas para que yo me defendiera. Entonces ahí es donde yo me di cuenta de que eran los 3 cheques, de que se los pagó a doña Catalina. O sea, ahí fue donde yo me di cuenta, pero yo no supe si él le dijo, me vas a dar los 200 primero a mí y los 4 a Lucy, no, pues me imagino que si están los cheques a nombre de él fue porque Harold habló con él. ¿Usted qué sabe de eso, don Diego? Se le informó a la promitente compradora a quién le iban a dar los primeros 200 y a quién los segundos. Se le informó a la promitente compradora. Pues, de hecho, aquí lo dijeron el señor Harold y la señora Angélica que se comunicaban era con Luceli, que los cheques se los habían entregado a Luceli. Ya lo demás yo me enteraba era por medio de Luceli y Hernán, que eran quienes me rendían. Pero la pregunta que le hice fue si a ella le informaron a quién le pagaba primero y a quién después. Si a ella le informaron. Pues le sirven a ustedes, que son los del contrato. Sí, estoy tratando de acordarme, claro. ¿Cómo? Estoy tratando de acordarme qué fue lo que se conversó. No recuerdo, es que si Luceli recibió los primeros 200, no recuerdo si a doña Angélica se le informó y fue específico de a quién le debía dar ese dinero. Debió haber quedado en la promesa de compraventa, pero no quedó. Exactamente, por ahora le estoy preguntando que si extradocumentalmente le informaron. No. ¿Qué? No me informaron. No, a doña Angélica. No, a doña Angélica le informaron a quién le pagaba primero y a quién le pagaba después. No sé cómo, si lo informaron o ellos le hablaron. Mira, se te cayó la billetera. No sé si ellos lo hicieron verbalmente. ¿Usted lo hizo? ¿Cómo? ¿Usted lo hizo? Yo lo hice. Decirle a ella a quién le pagaba, no. Bueno. Doña Luceli, ¿usted informó a doña Angélica a quién le iba a pagar primero y a quién después? No, señor, yo con ella nunca hablé absolutamente nada. ¿En eso están de acuerdo ustedes dos? Por lo menos en algo. Doña Luceli, en sus declaraciones, el señor Diego
dijo que ustedes le han pagado arrendamiento a él por la ocupación de ese 50% de cuál es el dueño de la casa. ¿Eso es cierto? No, señor, no es cierto. Yo nunca a él le di un peso para nada. Es más, me sorprende ahorita que dice de los prediales, si supuestamente yo me hice cargo de toda esa plata que recibí de intereses, que fueron como 44 millones, ¿cómo viene a decir ahora que no los pagué y dejó todo este tiempo sin preguntarme, hey Lucy, ¿dónde está la plata pues? ¿Dónde estás pagando? Dame mi de vuelta, porque es que sobraba plata. O sea, los prediales no suman todos los 44 millones. Entonces, ¿él por qué nunca me reclamó a mí la plata supuestamente la de vuelta? ¿Usted cómo dice lo que dice doña Luceli, don Diego? Por lo que ya dije, era un negocio familiar y confié en ellos y en Luceli. Nunca pensé que iba a resultar este problema. Nunca pensé que esto iba a terminar de tan mala forma. Díganos si a partir del momento en que usted se entera de que lo han demandado para el cumplimiento de ese contrato, ¿usted ha conversado con doña Luceli para que cuadren cuentas? A partir del momento en que En que fuimos... usted le notificaron, que usted se enteró que estaba demandado en este juzgado para que cumpla el contrato de que se trata la promesa. No, no lo he hecho, no es que conversar ¿Por con qué ella. no lo ha hecho? Porque es imposible conversar con ella. No hay forma. Y antes del proceso. Antes del proceso, es que yo me enteré del predial, es que el predial llegaba a la casa, yo nunca me enteré de que no se estaba pagando el predial llegaba era a la casa. Algún día supe que por medio de internet uno podía generar una cuenta y mirar en internet cómo iba el pago del predial cuando empezó todo este proceso, y ahí fue cuando vi yo que todos los prediales se debían casi 20 millones de pesos, 10 por parte mía y 10 por parte de ella. De hecho, hace poco me llegó una notificación donde se inicia un proceso jurídico en contra mía por parte del municipio por el no pago del predial. Cuando empezó todo este problema fue que me metí a internet y generé una cuenta para mirar si el predial se había pagado, y en efecto no se había pagado. ¿Usted en algún momento le ha reclamado a doña Angélica Mayorga que le cancele los intereses por los 200 millones que dice que le deben a usted? ¿En algún momento le he reclamado a ella que me cancele los intereses? No, en ningún momento lo he hecho, y tal vez pensando en que este litigio solucione todo ese enredo que hay. ¿Hasta hoy no lo ha hecho? No. ¿Y por qué no lo ha hecho? Pues, ¿por qué ese desinterés por esas sumas de dinero que supuestamente le deben a usted? No, en ningún Hablando de momento. los intereses. En ningún momento es desinterés. Simplemente se había hablado que se iba a cruzar lo que se acumulara de intereses con los prediales, con lo que se paga en el momento de hacer las escrituras, con todos estos gastos, y ya luego se iba a negociar los intereses que quedaran, pero no es en ningún momento desinterés. Y entonces, ¿cuándo lo va a hacer si la misma doña Lucía le dice que de esa plata sobra, que ya han cancelado los impuestos y queda sobrando plata? ¿Cuándo piensa hacer el cuadre de esas cuentas? Pues por ahora, sinceramente, lo principal es recuperar los 200 millones de pesos que se están Bueno. peleando. Ya lo otro, no sé, espero poderlo arreglar conversando, no por medio de un juzgado. En relación con los arrendamientos que usted dice que le pagaron en la casa doña Luceli y don Hernán, o doña Luceli, no sé, ¿usted tiene constancia de eso? Pues nunca se hizo un recibo por la cancelación de eso, se hacía en efectivo cuando iban algún fin de semana, pero no hay que se firmara un recibo por la cancelación, no. Por ¿Y lo cómo le pagaban? ¿En cheque o en efectivo? Okay. En efectivo se hacía la cancelación del dinero. ¿Eso es cierto, doña Luceli? No, totalmente falso.
total. Es que ¿cómo vamos a hablar si no tenemos ni buena relación? Bueno, el despacho no encuentra más preguntas que hacer. Hemos tratado de buscar la verdad real. En este momento, pues, las cosas siguen oscuras como nos han tenido. Les advierto de una vez que voy a ordenar oficial a la Fiscalía de la Nación para que los investiguen, porque uno de ustedes dos está haciendo muchas mentiras. Ya veremos cómo les vaya. Así el despacho termina la diligencia de careo y, de acuerdo con el numeral cuarto del artículo 373, les va a conceder a las partes la oportunidad de que presenten sus alegaciones finales, con tanto que cada una tiene 20 minutos para ello, comenzando con la parte demandante. Gracias, su señoría. Efectivamente, luego de agotado todo este procedimiento, especialmente el debate probatorio, no nos queda la menor duda de que este era el escenario necesario para tratar de resolver este conflicto que se presentó entre las partes. Aquí ya lo hemos visto, no hubo manera, no hubo poder humano de llegar a un acuerdo, no hubo poder humano para lograr una conciliación. Si no se logró en este escenario, mucho menos era posible lograrlo por fuera. Ha quedado claro, perfectamente demostrado, primero, que se celebró un negocio jurídico, un contrato de promesa de compraventa sobre un bien inmueble que está perfectamente identificado. Segundo, que se demostró en este proceso, ese negocio se hizo de la más absoluta buena fe por parte de mi poderdante. Ese negocio lo realizaron en buena parte por una relación comercial, de amistad, que ellos tenían en su actividad como comerciantes independientes. Se pactó el negocio, se pactó el precio, la forma de pago. Mi poderdante cumplió con sus obligaciones a su cargo, pagó los 200 millones de pesos. ¿A quién se los entregó? A doña Lucely. Tan era consciente doña Lucely, que era la persona a la que ellos conocían, del negocio que se estaba celebrando, que fue ella la que entregó materialmente el inmueble. Ella vivía ahí con su hijo. Y apenas recibieron los 200 millones de pesos, entregaron materialmente el inmueble. Y esa ocupación material todavía se mantiene a hoy. En estos momentos, mi poderdante convive ahí con su núcleo familiar. Quedó demostrado que mi poderdante cumplió con su obligación acordada con la parte demandada de cancelarle unos intereses del 2% sobre ese saldo restante de 200 millones, es decir, 4 millones de pesos mensuales. También quedó demostrado que cuando ya disponía del dinero para cancelar los restantes 200 millones de pesos, ahí es donde se generó el conflicto por parte de la parte demandada. Ya cada uno quería recibir 200 millones de pesos, entonces los primeros 200 que recibieron ya nadie los reconocía. Aquí vinieron los testigos y el señor Harold, incluso lo dijo también mi poderdante Angélica, que este negocio le había convertido en algo de 400 a 600 millones de pesos, porque cuando iban a entregar los restantes 200 millones, cada uno decía que firmaba pero el 50%. Era imposible entregar esa plata en esas condiciones. Siempre se ha allanado a cumplir, mi cliente se ha allanado a cumplir sus obligaciones. Lo que pasa es que hubo un conflicto entre la parte demandada que yo sigo considerando, y lo dije en oportunidades anteriores, este no era el escenario para resolver ese conflicto.
Si alguno de los dos considera que se le incumplieron con sus obligaciones, el uno con el otro, debieron resolverlo en otra parte. No aquí, porque aquí al que se está perjudicando es a mi cliente. Mi cliente quiere pagar, pero no tiene a quién, nadie le recibe. Entonces, cumplió con sus obligaciones y se ha allanado a cumplirlas. Lo que pasa es que no ha podido. Y este es el escenario que se necesitaba para ponerle fin a este negocio. ¿Cuál? El cumplimiento del contrato. Así las cosas, su señoría. Considero que se han dado todos los presupuestos para que se acojan las pretensiones de la parte demandante. Toda vez que ha quedado demostrado de que mi cliente obró de buena fe, ha obrado de buena fe, cumplió con las obligaciones a su cargo y se ha allanado a cumplir las obligaciones que aún quedan pendientes. Muchas gracias, señoría. Se le concede la palabra a la señora Lucely Jaramillo para que por intermedio de su apoderado presente sus alegaciones finales. Señor juez, atendiendo al artículo 322 del Código General del Proceso, solicito que dado que el tiempo es muy corto y que así este artículo lo autoriza, dado que este proceso es muy largo, me amplíe el plazo para presentar mi alegato. Si lo puedo presentar en 20 minutos, muy bien, pero si me regala un poquito más. Yo trataré de hacerlo muy rápidamente. ¿En este momento? Sí, señor. Bien, pues, doctora. Bueno, señor juez, ha quedado demostrado con todas las pruebas testimoniales y documentales aportadas en el desarrollo de este proceso que es a mi representada quien se le ha incumplido el contrato de promesa de compraventa del 50% de su casa 108 del conjunto residencial Santa Catalina, que el señor Jairo Albeiro Giraldo, esposo de la demandante Angélica Mayorga Medina, y esta misma fueron las personas que compraron la totalidad del bien inmueble a mi representada y a su esposo, el señor Hernán Darío Londoño Tapias, con quien siempre se ha reunido para manejar este negocio, como se ha dilucidado en el desarrollo del proceso. También se ha demostrado que este bien era realmente de propiedad de los señores Hernán y la señora Lucely, porque los señores Angélica y su esposo Harold afirman no conocer al señor Diego Alejandro y que solo lo vieron en esta sala. Perdón. Lo hace un poquito más pausado. Ah, es que era para que me dé el tiempo. No, y para que miramos a ver qué siempre... ¿Le vuelvo a empezar? Siga donde va y lo hace más pausado, por favor. Bueno, y que solo lo vieron en esta sala. Este último manifiesta no conocer a los anteriores. El señor Harold afirma que apenas conoció al señor Diego en este momento del proceso y que no sabía el teléfono de él ni su dirección. ¿Cómo se hace un negocio sin conocer a la persona? Afirma también que conocía a la señora Lucely, con quien hicimos el negocio. Habla en plural. Si no conocía al señor Diego, entonces ¿con quién hizo el negocio? Afirma que fue un regalo de cumpleaños que le dio a su esposa, o sea que él es parte del negocio jurídico, porque si es un regalo, él es quien compra la propiedad verdaderamente, como lo demuestran los pagos realizados de sus chequeras. Afirma que no conoce los términos del contrato y él fue el que compró para darle un regalo a su esposa, y él es el pagador, ¿cómo no va a conocer los términos del contrato? Lo que tipifica que está mintiendo. Además, el juez le pregunta que en compañía de quién se realizó el negocio, y él afirma que el negocio se hizo en compañía de su esposa, de Lucely y de Hernán, y nunca reconocen que estuvo el señor Diego. La señora Angélica afirma que compró la casa porque los señores Hernán y la señora Lucely se estaban repartiendo las cosas con el esposo, lo que demuestra que la casa era de los dos. Después afirma que negoció con Lucely porque Hernán no estaba en las escrituras, a pesar de que la señora Angélica había afirmado que el negocio lo había hecho con el señor Hernán. Ha de tenerse en cuenta, en respuesta del señor Hernán a la pregunta del señor juez, ¿por qué usted sabe del negocio? Y él afirma, porque nosotros tenemos una empresa, Lucely y yo, mi esposa y yo tenemos una empresa, y la empresa necesitaba inyectarle dinero, entonces se tomó la decisión de vender la casa. Después cae en cuenta que estaba confesando que la casa era de los dos, y se retracta y dice, ellos tomaron la decisión de vender la casa. Y afirma que la decisión de vender la casa era de Diego Alejandro y de Lucely, lo que demuestra que el 50% que le correspondía al señor Hernán en el bien prometido en venta estaba simuladamente a nombre de su hermano Diego Alejandro, habida cuenta que el señor Hernán es el verdadero dueño, ha sido una persona desordenada en sus negocios y además adeuda dineros por altas sumas, que no le permiten tener nada a su nombre, por lo que tuvo que acudir a la figura de la simulación, usando a su hermano para colocarle la mitad del bien inmueble casa, donde vivió con su esposa Lucely y su hijo Santiago, desde el año 2002 hasta septiembre del 2012, cuando abandonó a su esposa y a su hijo.
Igualmente, en todas las pruebas testimoniales de los señores Angélica, Luceli, Harold, afirman que no conocen ni han visto en la negociación al señor Diego, lo que demuestra que esto no era que este no era el verdadero dueño de ese 50%. De la misma forma, en respuesta a la pregunta del señor juez, el señor Hernán, la pregunta dice de que quiénes decidieron vender la casa. Este contesta que mi esposa y yo, porque necesitábamos inyectarle capital a la empresa de los dos. ¿Cómo se explica que no tuvieron en cuenta al señor Diego, sabiendo que él era el dueño de ese 50%? Luego se contradice cuando el señor juez le pregunta, ¿quiere decir que esa decisión la tomaron solamente usted y su esposa? Este contesta entre Diego y Luceli. Y yo también les ayudé porque era necesario. Se contradice constantemente, dice no conocer el negocio, pero sin embargo afirma que se canceló con unos cheques a su nombre y que ingresaron a su empresa de Basicolor, lo que es completamente falso, ya que se compró un apartamento para él donde vivió un tiempo, inclusive en compañía de su hijo. En algunas respuestas afirma estar enterado de los términos en que se vendió la casa, en otras respuestas titubea, no responde en forma inmediata, dice que se pagó el 50% a la esposa y el otro 50% se le pagaría a Diego, y luego en forma inmediata afirma no conocer términos del contrato. Entonces, ¿conoce o no conoce los términos del contrato? A pesar de que ha dicho que decidieron vender la casa, afirma que no conocía el negocio, afirma que el primer contado se lo pagarían a Luceli y el segundo a Diego, y que los intereses eran para pagar el predial, después de haberse sostenido que el dinero había entrado a la empresa y habiéndose mostrado las pruebas aportadas a Bancolombia. Afirma que realizó un negocio diferente con ese dinero, o sea que ya no entraron a la empresa, y se contradice. En respuesta a una pregunta de mi parte, el señor Hernán, si él había autorizado la firma del recibo, le pregunto si él había autorizado la firma del recibo, dice que mi esposa y yo avalamos todo, lo que quiere decir que sí autorizó la firma del recibo, y después con mucha dificultad, le preguntarle varias veces, dice que no autorizó la firma de Afirma que se ha confiado en los negocios que mi esposa y yo hacemos, no afirma en los negocios que hacen la esposa y su hermano Diego. Además afirma que la empresa está en cierre porque tiene una carga operacional y de trabajadores muy grande y que por eso tomó la decisión de vender la casa para inyectarle el dinero a la empresa, para no perder la empresa, lo que confirma nuevamente que la casa era de Luceli y de Hernán, porque si fuera de Diego Alejandro, ¿cómo lo iban a vender para inyectarle el dinero a la empresa donde son socios los dos esposos, no el hermano? Además, es muy importante tener en cuenta que los intereses se los han cancelado a mi poderdante, la señora Luceli, como se probó por parte de Bancolombia al juzgado. No existe, señor juez, una sola prueba de un pago al señor Diego, y mucho menos prueba alguna que él sea el verdadero vendedor. Todas las pruebas confirman que los verdaderos y reales dueños son Hernán Darío Londoño Tapias y Luceli Jaramillo, y que Diego Alejandro es el que se prestó para cometer actos simulados de su hermano. Se prueba que el señor Diego está mintiendo cuando afirma que lleva una buena relación con mi poderdante y luego dice que no ha cobrado los intereses a la señora Luceli porque es imposible. Afirma que, entonces, ¿dónde está la buena relación? Afirma que los intereses eran para pagar el predial y después que él lo administraba y que él los manejaba, porque no solo manejaba los dineros de Basicolor, esto lo afirma Hernán, sino a los de su familia, debido a su experiencia como comerciante durante más de 30 años. El señor Hernán también afirma que le pidió asesoría para poder hacer el negocio de la casa a la abogada Sandra, con quien estuvo en mi oficina, y niega que sea su abogada, solo una amiga. Sin embargo, esta elaboró las promesas de compraventa de la casa 108 en Poblado de Castropolo y el apartamento que compró con el dinero que recibió de la venta de la casa 108 por 200 millones, lo que demuestra que sí era el dueño de la casa. Por lo tanto, en todo lo manifestado por compradores y vendedores y las pruebas aportadas de Bancolombia, se demuestra, señor juez, que los señores Angélica Mayorga Medina y Harold Giraldo le cancelaron los 200 millones al señor Hernán Darío Londoño Tapias. Por lo tanto, quien paga mal paga dos veces si fuera así. Los compradores deberán cancelar a los señores Luceli Jaramillo y al señor Diego si fuere verdad lo anterior. Tanto el señor Diego Alejandro Londoño Tapias como Angélica Mayorga Medina afirman al rendir sus diferentes testimonios que no se conocían mutuamente. Pregunto, señor juez, ¿cómo se puede realizar un negocio jurídico de un valor tan alto sin conocerse entre los contratantes? Además, la compradora Angélica Mayorga titubea al responder las preguntas realizadas. Otra no las contesta y constantemente manifiesta no conocer al señor Diego ni haberle visto nunca, lo que es ratificado por su apoderado. Igual el señor Diego manifiesta que no conoce a la señora Angélica, lo que demuestra que ninguno de los dos se conocen. No tienen claro ninguno de los dos la negociación que aparentemente realizaron y que, como afirmó la señora Angélica, ignora totalmente cómo fue la compra de la propiedad y a quién se la compró y cómo fue el negocio jurídico y a quién se le han cancelado los diferentes cheques girados por su esposo, el señor Harold. Igual lo hace el señor Diego.
el aparente vendedor simulado, lo que comprueba que esta venta la realizaron fueron los señores Luceli y Hernán Darío para hacerle un regalo a su esposa, lo que acepta que conoce a mi representada, la señora Luceli, y el señor Hernán, cuando afirma textualmente, la negociación se hizo con el esposo de la señora Luceli y mi esposo, los cuatro, demostrándose con esto quiénes son los verdaderos compraderos y los verdaderos vendedores. Igualmente la señora Angélica afirma textualmente, ella iba, refiriendo a la señora Luceli, y le decíamos que nosotros ya le íbamos a pagar la plata porque no le íbamos a cancelar más intereses. Esas frases comprueban que es a mi representada a quien se le debe la suma de 200 millones. De lo contrario, por concepto de que le iban a cancelar intereses, la señora Angélica reconoce que la forma de pago del bien prometido en venta era la suma de 200 millones que se le cancelaban a la firma de la promesa de compraventa y 200 a los 3 meses pagando unos intereses del 2% mensual, las cuales se acordó que se le cancelarían a la señora Luceli, como verdaderamente le pagaron intereses que se cancelaron hasta febrero de 2015. No solo le pagaron intereses de 3 meses, sino de 11 meses. También en respuesta al señor juez por la señora Angélica afirma no saber por qué no tuvo en cuenta al señor Diego, lo que comprueba que este señor no estaba inmerso en la negociación, sino que era su hermano Hernán Darío, lo que es ratificado por el señor Diego, cuando taxativamente afirma que habló con la compradora telefónicamente, pero que no la conoce, que habló con ella del contrato y que este era para que lo mirara un abogado. Y en otra respuesta del señor Diego dice que sí revisó el contrato, pero que no sabe si le cancelaron intereses a la señora Luceli, que fue esta la que hizo toda la negociación. Afirma que él autorizó a la señora Luceli para todo el negocio, pero no sabe cuándo, y afirma que es una autorización verbal. Me pregunto cómo él utiliza una persona que está separada de su hermano, donde no hay comunicación entre ellos, dado que existen problemas entre los esposos, para que le maneje su dinero y máximo una cantidad de estas. En otra respuesta afirma que él se le deben 200 millones, porque él quería tener una inversión en la casa. En pregunta realizada por el señor juez sobre si él le hizo saber a la señora Angélica que se le debía el capital más los intereses, la cual se contestaba negativamente. Además, con sorpresa, han pasado casi 2 años y medio y nunca reclamó el dinero que afirma que se le da deuda por capital e intereses de la venta de la casa, lo que ratifica que el hecho que él esté en la escritura pública no es más que una simulación, como se ha venido predicando, y que los verdaderos dueños del bien prometido en venta son los señores Hernán Darío y Luceli. Asimismo, quedó demostrado que mi representada no se le canceló el capital por 200 millones, y en las diferentes comunicaciones que mi importante señora Luceli le envió a la señora Angélica y a su esposo, reclamándole el pago del capital y los intereses, sin ninguna respuesta más que proceder a realizar una demanda en su contra, arguyendo cosas que no corresponden a la realidad del contrato y de los acuerdos verbales al que llegaron con esta y con su esposo Hernán Darío, buscando con esto entorpecer el desarrollo de la justicia, como lo ha comprobado usted, señor juez. Mi representada quiso llegar a una conciliación para que se le cancelaran los valores adeudados por la señora Angélica. Nuevamente se negó a ir a la notaría con el fin de suscribir la escritura pública de compraventa, una vez se le cancelara a la señora Luceli los 200 millones más los intereses adeudados. La señora Angélica afirma cuando el señor juez le pregunta que por qué no se ha realizado ningún escrito al cambiar las condiciones, como era que le iban a seguir pagando intereses a la señora Luceli, y la demandante les contesta que ella iba a nuestra oficina a hablar, refiriéndose a la señora Luceli, y nosotros le decíamos que ya no le íbamos a pagar más interés. Aunado a todo lo anterior, se deberá tener en cuenta el reporte de Bancolombia sobre los siguientes cheques. Cheque número 551426 por 10 millones. Cheque número 551429 por 90 millones. Cheque número 1430 por 100 millones de pesos. Girados de la cuenta Bancolombia 345-59053 a nombre del señor Harold Albeiro. La cuenta está a nombre del señor Harold Albeiro Giraldo, lo que fueron cheques que fueron girados a nombre del señor Darío Londoño Tapias, cancelando su cuota parte del 50% del valor de la casa 108 de Castropolo, prometida en venta, y con este valor este último adquirió un apartamento que compró a la señora Catalina Piedrahíta, el número 2205, situado en el edificio Nueva Alejandría. Prueba de la compra de que sí dispuso de los cheques es el endoso de los anteriores cheques por parte del esposo de la señora Catalina y de ella personalmente, como se puede observar en las pruebas aportadas por Bancolombia, y donde el señor Hernán vivió un largo tiempo con su hijo Santiago. Además, prueba de que se le adeuda a mi representada señora Luceli Jaramillo la suma de 200 millones por capital y que nunca se le ha cancelado dicho valor, y que igualmente se le adeudan los intereses desde el mes de marzo de 2015, son los 5 cheques por el valor de 4 millones de pesos, cada uno girado a favor en diferentes meses y de diferentes cuentas de Bancolombia por concepto de intereses, los cuales relaciono. Son el 9053, el 4232,
el 1438 por 4 millones de la cuenta 357-97-681 y el 2605, el 2616, 2631 por el mismo valor de 4 millones girados de la otra cuenta. Bueno, además de todos estos cheques fueron cobrados por ventanilla en Bancolombia Oviedo por la señora Lucely Jaramillo. Los demás pagos de intereses hasta el mes de febrero de 2015 fueron cancelados en efectivo por el señor Harold Albeiro Giraldo a la señora Lucely, dado que en forma unilateral en consulta no volvieron a cancelar ni este ni su esposa, hoy demandante, a pesar de que en forma verbal y escrita le solicitamos el pago. Con todas las pruebas aportadas al proceso, se desvirtúa lo afirmado en el hecho octavo de la demanda por el apoderado de la demandante. Por ningún lado se percibe la menor intención de los demandados para recibir el saldo restante del precio del inmueble y mucho menos para suscribir la correspondiente escritura pública de compraventa a favor de la demandante, lo que carece de toda veracidad, como se ha demostrado con las pruebas testimoniales y documentales aportadas al proceso, en especial las comunicaciones escritas enviadas por la señora Lucely y por mí personalmente a la señora Angélica y a su esposo Harold. Al contrario, procedieron a realizar esta demanda, donde se ha demostrado con todos estos testimonios, pruebas e interrogatorios de parte que la demandante señora Angélica Mayorga no conoce los hechos de este proceso, no conoce el demandado, señor Diego, presunto vendedor,